el día de nuestro aniversario, mi mujer me humilló. Mi reacción la hizo entrar en pánico y decir. La copa de vino temblaba ligeramente en mi mano mientras la levantaba. Mitad nervioso, mitad impaciente. Por 7 años de lealtad, dije, con la voz firme y los ojos fijos en los suyos. Al otro lado de la mesa, el resplandor de las velas danzaba en los ojos de Sara, pero algo más frío parpadeaba justo debajo de aquel brillo. Ella no levantó su copa. En su lugar, esbozó una sonrisa socarrona, de esas que anuncian problemas, y dejó escapar una risa suave y despectiva. «Qué tierno», dijo con el veneno justo para partirme en dos. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó hacia adelante, chocó su copa contra la mía con un cuidado exagerado y apretó sus labios contra los míos. Un beso tan vacío que me heló la sangre. Sin calidez, sin amor, solo teatro. Se echó hacia atrás con una sonrisa radiante. 7 años, repitió en tono burlón, su voz dulce como el sirope. Parecen más bien 10, si quieres mi opinión. El tintineo de los cubiertos de las mesas vecinas se desvaneció en un ruido de fondo. El suave jazz del restaurante ya no llegaba a mis oídos. Mi atención se centró por completo en Sara, mi mujer, mi compañera, que acababa de desgarrar algo que no podía ignorar. ¿Qué significa eso?, pregunté lentamente, con calma, dejando la copa en la mesa antes de romperla. Se encogió de hombros mientras hacía girar el vino en su copa. Oh, vamos, Mark. No montes un numerito. Fuiste tú quien habló de lealtad, no yo. A mí simplemente me pareció gracioso. Me recliné en mi silla, estudiándola como si la viera por primera vez. ¿Te parece graciosa la lealtad? Estás tergiversando mis palabras, dijo, agitando la mano como si yo fuera un camarero que trae la cuenta equivocada. Era una broma, Mark. Relájate. Pero no estaba bromeando. Sus ojos, brillantes tras 2 copas de más, no contenían ni una pizca de humor. Lanzaban un desafío. Ese es el problema, Sara, dije, con la voz cada vez más tensa. Últimamente conviertes muchas cosas en bromas. Mi horario, mi ascenso, mis horas de sueño, ¿y ahora qué? Nuestro matrimonio. Oh, por Dios, gimió ella, poniendo los ojos en blanco. Ya empezamos. No, la corté, esta vez más secamente. No vas a salir de esta con un suspiro. No esta noche. Se enderezó, cruzó los brazos, y su rostro se enfrió como la piedra. Estás hipersensible. Te dije que te quería cuando te besé. Simplemente no me esperaba un brindis así. Parecía muy teatral. ¿Teatral? Tragué saliva con dificultad. Esa palabra no salía de la nada. Era un guión ensayado. Ya has dicho eso antes, susurré, inclinándome hacia ella. Que soy teatral. Que exagero. Que todo lo que hago es de cara a la galería. Pero nunca preguntas por qué. Parpadeó, con los labios ligeramente entreabiertos. Preparo el desayuno incluso cuando llego tarde. Te pregunto cómo vas con tus plazos de entrega, incluso cuando me hablas con brusquedad. Limpio después de tus momentos de solo necesitaba desahogarme. Y sí, a veces ensayo lo que voy a decir porque intento mantener todo esto unido mientras tú sigues tirando de los hilos. Su expresión cambió entonces, menos petulante, más aturdida. Fue el primer golpe que dio en el blanco. No lo decía en serio, dijo rápidamente, con la voz de repente frágil. Estaba un poco bebida. Lo siento. No, dije, casi con amabilidad. Si lo decías en serio. Solo que no esperabas que yo dijera algo. Apartó la mirada. Por primera vez en toda la noche, no podía sostenerme la mirada. Me levanté lentamente y dejé unos cuantos billetes sobre la mesa. No lo suficiente para cubrir la cena, pero sí para terminar la velada en mis propios términos. Mark, empezó a decir. No estoy enfadado, dije. Simplemente, despierto. Su labio tembló ligeramente. Te quiero, ¿sabes? De verdad. La miré de verdad. Y quizás, por un instante, creí que lo decía en serio. Pero decirlo y vivirlo no era lo mismo. Lo sé, dije, pero a veces, el amor no es el problema.
Es lo que haces con él. Salí al aire fresco de la noche, dejándola con el vino, la luz de las velas y un silencio que, por fin, le pertenecía a ella. Soy un diseñador gráfico de 34 años en Chicago. Un apartamento decente, voy al trabajo en bicicleta, toda una vida hecha de tonos neutros y plazos flexibles. Hasta esta noche, pensaba que era el afortunado. Casado con una mujer que conocí en la universidad. Construí una vida con ella, chiste sarcástico a chiste sarcástico, mancha de vino en el cojín a mancha de vino. Creía que éramos sólidos. Ahora, me pregunto cuánto tiempo llevo siendo el único que intenta evitar que el tejado se venga abajo y qué haré si ella no ayuda a sostenerlo o, peor aún, si es ella quien está creando las grietas. Pero esta es la cuestión. No voy a desmoronarme. No voy a suplicarle. Si lo que quiere es una guerra silenciosa, estratégica, a fuego lento, yo también puedo jugar a ese juego. Simplemente, no voy a perder mi dignidad en el proceso. Quedaos por aquí. No vais a creer cómo termina esto. Me desperté con el olor a café y un par de brazos rodeando mi cintura como si no hubiera pasado nada. Su aliento era cálido en mi nuca. Buenos días, susurró Sara. Siento lo de anoche. Era el vino el que hablaba. Era el vino el que hablaba. Ese era su botón de reinicio. Lo usaba después de que las cenas familiares se volvieran tensas, después de risas coquetas con desconocidos. Después de que cualquier verdad se le escapara demasiado deprisa. Era el vino el que hablaba, repetí sin darme la vuelta. Apretó su abrazo, apoyando la barbilla entre mis omóplatos. No quería hacerte sentir incómodo. Ya sabes cómo me pongo después de un par de copas. Me solté suavemente y me senté. Lo sé. Ese es precisamente el problema, Sara. Que lo sé. Me miró, parpadeando, mientras me levantaba y me dirigía a la cocina, con su silencio siguiéndome como una sombra. Nuestro apartamento todavía estaba oscuro. La mañana aún no se había instalado del todo, y los únicos sonidos eran el suave murmullo de la cafetera y el tintineo de las tazas. Me serví una taza. Ella llegó un instante después, descalza, llevando esa camisa demasiado grande que siempre llamaba su armadura suave. Antes me parecía adorable. Ahora, me parecía un disfraz. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. Bueno, está claro que algo sigue molestándote. No respondí de inmediato. Di un sorbo, dejando que el silencio se asentara. No con crueldad, solo deliberadamente. Ella esperó. Cuando finalmente levanté la vista, la miré con algo nuevo, algo que no había visto en mí en mucho tiempo, un control sereno. Anoche dijiste algo, empecé, y sé que vas a decir que era una broma, o que lo entendí mal, o que el Merlot te hizo hablar, pero lo decías en serio. Suspiró, ya a la defensiva. Mar. Déjame terminar. Su boca se cerró. Me miraste el día de nuestro aniversario y te reíste cuando hablé de lealtad. No de amor, no de aventura, de lealtad. Abrió la boca de nuevo, y luego la cerró. Buena decisión. Me apoyé en la encimera de enfrente, manteniendo una distancia que se sentía más segura que la proximidad. He dejado pasar muchas cosas a lo largo de los años. Las noches hasta tarde en el trabajo, las bromas internas de las que yo no formaba parte. Tu teléfono siempre boca abajo sobre la mesa. Pero lo de anoche no pareció insignificante. No lo fue, soltó, y luego se quedó helada. Quiero decir, no fue intencionado. Estaba cansada, un poco bebida y, sinceramente, solo quería que termináramos la cena sin hacer eso que siempre hacemos. ¿Qué cosa? Esa cosa, dijo, agitando una mano hacia mí como si yo fuera un problema de matemáticas que no podía resolver. Donde te quedas en silencio y empiezas a mirarme como si fuera un acertijo que nunca acaba de encajar, como si estuvieras esperando a pillarme en un renuncio. La miré con expresión neutra. ¿Y lo estoy? Ella soltó una risita amarga y se apartó de la encimera. ¿Ves? A eso me refiero. Ahí estaba de nuevo, la evasión mezclada con una indignación teatral. Pero esta vez, no seguí su estado de ánimo. Simplemente terminé mi café y dejé la taza con cuidado en el fregadero. No estoy esperando a pillarte en un renuncio, dije en voz baja.
Simplemente, por fin estoy notando lo que ha estado delante de mí todo el tiempo. Su postura cambió, ligera pero reveladoramente, los hombros hacia atrás, la barbilla levantada. ¿Va a ser otra de esas fases tuyas?, preguntó. En las que te encierras en tu estoicismo hasta que te ruego que hables. Sonreí débilmente. No, no me estoy encerrando. Pasé a su lado en dirección al dormitorio, deteniéndome en la puerta. Simplemente, ya no juego a la defensiva. A mis espaldas, la oí dejar su taza de café con demasiada fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ningún impulso de volver para comprobar si la taza se había roto. El trabajo siempre había sido mi refugio, un lugar donde los problemas tenían solución y el silencio significaba concentración, no peligro. Pero esa mañana, sentado en mi cubículo en Davidson y Hall, no pensaba en tipografías ni en especificaciones de diseño. Estaba investigando detectives privados. Mantenía mis pestañas discretas, cambiando a mi correo electrónico cada vez que se acercaban pasos. Mi corazón no debería haber latido tan rápido, pero lo hacía. Este no era yo. Yo no fisgoneaba. Yo no invadía la privacidad. Pero últimamente, la privacidad en nuestro matrimonio había empezado a sentirse como un arma, y estaba cansado de estar desarmado. Para la hora del almuerzo, había guardado en favoritos 3 agencias de la ciudad. Una se especializaba en filtraciones de información corporativa, otra en infidelidades. La tercera, con la presencia online más discreta y una imagen de marca mínima, me pareció la más fiable. Llamé durante mi descanso. La voz al otro lado de la línea era seca, serena. ¿Necesita una confirmación o paz mental? Ambas cosas, dije. Cita a las 5:30. Lugar discreto. Sin nombres por teléfono. Me dio una dirección justo al lado del loop. Y antes de que pudiera disuadirme a mí mismo, dije que estaría allí. El resto del día pasó en una neblina. Mis compañeros pasaban por mi escritorio, sus voces lejanas. Asentía en los momentos adecuados, tecleaba respuestas a cosas que realmente no había leído y mantenía una pestaña abierta, mi diario. No era gran cosa, solo un documento de Google en blanco titulado, versión de los hechos. Pero dentro, empecé a registrarlo todo. Sus historias cambiantes, las inconsistencias en las líneas de tiempo, los jueves por la noche que nunca tenían sentido. Incluso noté el maquillaje que solo usaba para las reuniones estratégicas nocturnas. El perfume fresco que persistía demasiado tiempo después de una cena con clientes. Sin acusaciones, solo detalles. Un mapa creciente de contradicciones. A las 5:27, llegué a la dirección. Era un pequeño edificio de oficinas encajado entre 2 gigantes de acero y cristal, deliberadamente olvidable. Un interfono me dejó entrar sin hacer preguntas. Dentro, la oficina era pequeña, austera. Un hombre con el pelo canoso y una chaqueta de sport azul marino estaba sentado detrás de un escritorio demasiado limpio para ser de verdad. Señaló la silla frente a él. Me senté, exhalé. Él asintió como si lo entendiera. Resúmame la situación, dijo. Y lo hice. No solo los hechos, sino la sensación. La forma en que el tono de Sara cambiaba cuando desviaba la conversación, como su risa sonaba ensayada últimamente. Las capas detrás del brindis. Los meses que lo precedieron. Cuando terminé, simplemente se reclinó y me estudió. No está enfadado, dijo. Es metódico. Eso es raro. No quiero venganza, respondí. Quiero claridad. Asintió lentamente. Bien, porque la venganza es ruidosa. La claridad es poder. Elaboramos un plan, vigilancia rutinaria, registros telefónicos, cotejo de recibos de viaje. Me pidió fechas, lugares. Se los proporcioné sin dudar. Me asustó lo preparado que estaba. Antes de irme, me entregó una delgada libreta de cuero. Si recuerda algo, anótelo aquí. Fechas, frases, miradas. Significarán más tarde de lo que significan ahora. La cogí. De vuelta al tren, sentía su peso en el bolsillo de mi abrigo. Pesado, privado, vivo. En casa, Sara ya estaba en la cocina cuando llegué. De espaldas a mí, cortando verduras.
Se dio la vuelta y sonrió como si nada en el mundo hubiera cambiado. ¿Qué tal el día? Le devolví la sonrisa. Sin novedad. Cenamos en silencio. Y bajo ese silencio, estaba construyendo mi sala de guerra. El sobre era más fino de lo que esperaba. Descansaba en la esquina del escritorio del detective como una trampilla, sencillo, sellado y palpitando con un peso silencioso. No le dio importancia, no creó suspense, simplemente lo deslizó hacia mí sobre la mesa. Todo está ahí, dijo. Tenía razón. Sin florituras, solo hechos. No lo cogí de inmediato. La oficina olía a polvo y papel viejo. Sin ventanas. Una única lámpara arrojaba una luz cansada sobre sus archivos, proyectando largas sombras en las paredes. Parecía una habitación donde la verdad venía a morir, o quizás a despertar. Hace 2 noches, el viernes pasado, y la semana anterior. Sí, dijo. Asentí. Ya sabía la respuesta. Solo quería oírla en voz alta. El mismo tipo. El detective se tronó los nudillos. Casado. Se ven en un hotel cerca de North Clark. Ella usa una tarjeta de gastos de empresa para reservar un espacio de conferencias. Inteligente, pero descuidada. Finalmente, cogí el sobre. No temblaba en mis manos como habría pensado. Me sentía tranquilo, como si me moviera a través del agua. Dentro había fotos, marcas de tiempo y una impresión de los registros de mensajes de texto de su segundo teléfono, un número que ni siquiera sabía que existía. En una foto, Sara estaba de pie bajo un letrero de neón, con la cabeza echada hacia atrás en una risa que no reconocí. Su mano descansaba ligeramente sobre el pecho de un hombre. Un hombre con ropa de negocios informal, su alianza brillando bajo la luz del toldo del hotel. Otra la mostraba subiendo sola a un taxi, pero la marca de tiempo coincidía perfectamente con los registros de salida del mismo hotel 20 minutos después. No había mentido bien, solo de forma constante. Es cuidadosa, añadió el detective, observándome, pero no obsesionada con el secreto. Eso me dice que no tiene miedo de que la pillen, lo que generalmente significa que cree que usted no buscará. Cerré la carpeta. No necesitaba ver el resto. El detective deslizó una tarjeta de visita hacia mí. Tiene opciones. ¿Quiere confrontarla? Nos preparamos para eso. ¿Quiere más pruebas? Profundizo más. ¿O quiere esperar? Acumularlo todo discretamente. Dejar que siga pensando que está ganando. Cogí la tarjeta y la metí en la carpeta. No, dije con calma. Ya ha perdido. Solo que aún no lo sabe. Me observó atentamente. Se lo está tomando bien. He terminado de representar el papel del dolido, dije. Eso solo te consigue compasión y prórrogas. Afuera, la calle estaba gris por la llovizna. Caminé lentamente, con la carpeta apretada contra mi costado bajo el abrigo como un secreto. La gente pasaba a mi lado, con los paraguas levantados, sus zapatos salpicando los charcos. La vida seguía. De vuelta en el apartamento, entré sin hacer ruido. Sara estaba en el baño, secándose el pelo con el secador, tarareando una canción que no pude distinguir. Guardé la carpeta en mi cajón, debajo de viejas declaraciones de impuestos y tarjetas de felicitación sin usar. «Eres tú, cariño», gritó. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el cajón, y luego. «Sí, acabo de llegar». Salió un minuto después, envuelta en una toalla, con su sonrisa imperturbable. Estaba pensando que quizás deberíamos planear una escapada de fin de semana a algún lugar tranquilo. Solo nosotros dos. Sin trabajo. Para aclarar las cosas. Le devolví la sonrisa. Suave, perfectamente ilegible. Me parece una buena idea, dije. Y lo era, pero no por la razón que ella pensaba. Encendió velas en la cena. Las que no habíamos usado desde nuestro 3er aniversario. Las que olían a higo y cuero y parpadeaban demasiado rápido. Vayámonos el próximo fin de semana, dijo, dejando su copa de vino. Solo nosotros dos. Sin teléfonos, sin distracciones. A algún lugar con mala conexión wifi y un jacuzzi.
Sonrió desde el otro lado de la mesa como si fuera una ofrenda de paz. Pinché un trozo de pollo asado y me tomé mi tiempo para masticar. ¿Lo estás planeando o es solo una idea al aire? Sus ojos bajaron la mirada y luego la subieron, calibrando mi tono. Lo estoy planeando. Ya he encontrado un sitio. Una pequeña cabaña al norte de Milwaukee. Con chimenea. Se supone que va a nevar. Asentí lentamente. Suena bien. Un destello de alivio cruzó su rostro. No alegría, solo alivio. Como si hubiera recuperado el control de algo. Siento que hemos estado desincronizados, añadió, extendiendo la mano para coger la mía sobre la mesa. Y quizás es culpa mía. Quizás he estado demasiado absorta en el trabajo. Quiero arreglarlo. Sus dedos estaban cálidos. Familiares. Dejé que sostuviera mi mano. ¿Estás segura de que no es el vino el que habla de nuevo?, pregunté suavemente. Se estremeció, apenas, pero lo vi. No hagas eso, dijo en voz baja. Solo pregunto, respondí. Dices muchas cosas cuando tienes la copa llena. Una pausa. Del tipo que dura demasiado. Lo estoy intentando, Mark, dijo, con la voz baja, casi un susurro. ¿No lo ves? La estudié atentamente. El rímel, el pelo rizado, la suave Rebeca que sabía que me gustaba. Todo estaba preparado, intencionado, un cebo familiar. Me incliné hacia adelante y sonreí. Sé que lo estás intentando, dije. Y era la verdad. Lo estaba intentando, pero no por mí. El resto de la cena se desarrolló como una obra de teatro, con su monólogo alegre y mis réplicas discretas. Habló de rutas de senderismo, de la peculiar política del lugar de no tener televisión, de cómo podríamos reconectar. Cada frase estaba empapada en miel y mezclada con control. Más tarde, mientras cargaba los platos en el fregadero, dijo por encima del hombro, te va a encantar. Las fotos son preciosas. La observé atentamente. Estoy seguro, dije. Porque las imágenes mienten, igual que la gente. El tren zumbaba a un ritmo constante bajo nosotros, atravesando campos helados y pueblos sin nombre. La cabeza de Sara descansaba en mi hombro, su respiración superficial y regular, durmiendo la siesta o fingiendo. Yo miraba por la ventana. Los copos de nieve difuminaban el paisaje en suaves blancos y marrones apagados, graneros, silos, árboles esqueléticos, el medio oeste dormido bajo un cielo gris. Debería haberme sentido en paz. Se suponía que para eso era este viaje. Pero cada vez que el reflejo en la ventana cambiaba y veía su rostro junto al mío, algo se contraía dentro de mí. Parecía tan familiar, y sin embargo, completamente extraña, como una versión de ella que había visto en un sueño. Lo suficientemente cercana como para reconocerla, pero lo suficientemente diferente como para saber que yo no pertenecía allí. Su mano se deslizó en la mía mientras dormía, sus dedos se cerraron automáticamente. Un reflejo muscular, no afecto. Dejé que la sostuviera, no porque quisiera, sino porque necesitaba que creyera que todavía podía. 2 asientos más allá, una pareja susurraba y reía suavemente, compartiendo auriculares. El hombre besó la sien de la mujer. Ella se acurrucó contra él, sonriendo de oreja a oreja. Recordé cuando nosotros éramos esa pareja. Y también recordé la noche en que me di cuenta de que nunca volveríamos a serlo. Sara se movió ligeramente y se acercó más, murmurando algo que no pude entender. Su perfume, lavanda suave y cítricos, todavía flotaba. El mismo perfume que llevaba la noche en que encontré la carpeta del detective en el bolsillo de mi abrigo. El perfume no había cambiado, pero todo lo demás sí. Pensé en las fotos. En las mentiras de las marcas de tiempo. En el hombre al que le sonreía con el tipo de calidez que hacía mucho tiempo había desaparecido de nuestra casa. Pensé en la segunda línea de teléfono, en los informes de gastos, en las miradas ausentes. Pensé en cómo había sugerido este viaje, con su voz melosa, sus ojos cuidadosamente esperanzados, como un mago que te invita a mirar aquí, no allí. Quería recuperar el control. Ese era su objetivo. No la sanación, no la honestidad, no la culpa. El control.
Podía sentirlo en cada palabra cuidadosa que había pronunciado durante la última semana. Como de repente estaba llena de gestos suaves y recuerdos compartidos. Como me tocaba el brazo más a menudo, se reía más fuerte, cocinaba más cenas. La dulzura era calculada, dosis medidas para distraer y desarmar. Pero esta vez, no estaba funcionando. Porque esta vez, no estaba herido. Había dejado de sangrar. Estaba planeando. Se movió de nuevo y bajé la mirada. Su mejilla estaba ahora apretada contra mi chaqueta. Los labios ligeramente entreabiertos. Pacífica, de aspecto inocente. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que se escondía bajo esa superficie. Y, sin embargo, por una fracción de segundo, casi la eché de menos. No a la mujer que estaba a mi lado, sino a la mujer que yo creía que era. Aparté la vista de la ventana y miré al frente, sin enfocar. Al otro lado del pasillo, un niño de apenas 10 años jugaba a un juego en su tableta. Su padre estaba sentado a su lado, señalándole cosas, riendo suavemente. No era nada, un simple momento, pero algo se me atascó en la garganta porque había imaginado eso para nosotros, algún día. Un futuro, una familia, una vida que no fuera una actuación. Pero las fantasías tienden a desmoronarse cuando empiezas a hacer preguntas en voz alta. La voz del revisor sonó por el interfono, anunciando la siguiente parada. Sara se movió de nuevo, bostezando contra mi brazo. Ya casi llegamos, susurró, con los ojos todavía cerrados. Casi, respondí. Sonrió, adormilada. Estoy muy contenta de que estemos haciendo esto. Le besé la coronilla y le devolví la sonrisa. Yo también. No era mentira. Estaba contento, porque en 2 días, en esa acogedora cabaña con su chimenea y su encantador aislamiento, ella pensaría que estaba ganando, y yo comenzaría el movimiento final. Cuando volvimos de la cabaña, las cosas estaban más tranquilas. No de la manera cómoda y silenciosa que una vez conocimos, sino del tipo de calma que zumbaba con tensión, como si nuestra casa estuviera esperando a que algo se rompiera. Sara deshizo las maletas con una ráfaga de actividad, poniendo música animada en su teléfono, tarareando, preguntándome si quería té. Estaba radiante, enérgica, transformada. Igualé su energía, nota por nota. Sí al té. Claro que llamaré a tu madre. Por supuesto que me encantó el viaje. Porque una buena actuación necesita un compañero de escena coherente. Pero detrás de cada sonrisa, iba sembrando la duda. Cuidadosamente, lentamente. Empezó con una cena en casa de Miche y Cara, viejos amigos a los que no habíamos visto desde antes de la pandemia. Entre salmón a la parrilla y vino generosamente servido, Sara contó una de sus historias. Una de esas en las que exagera lo justo para parecer encantadora. Y entonces le dije, llegas tarde otra vez. Más te vale haber traído chocolate o los papeles del divorcio. La mesa se rió. Yo también. Pero entonces, dejé el tenedor. Lo justo para llamar la atención. Está bromeando, dije con ligereza. Estaba trabajando hasta tarde esa semana. Como todas las noches, ¿verdad? La miré con una curiosidad estudiada. Sara parpadeó. Solo una fracción de segundo de más. Sí, dijo, y luego bebió un sorbo de vino rápidamente. El trabajo fue una pesadilla. Cara arqueó una ceja. ¿Todavía con esos proyectos del centro? Sara asintió rápidamente. La misma pesadilla, un plazo diferente. Observé su rostro atentamente. Michei cambió de tema. Lo dejé pasar. La semilla había sido plantada. Unos días después, me encontré con Jason, un amigo en común, invitado ocasional a las noches de póker. Tomamos un café, charlamos de todo y de nada. Entonces pregunté, oye, ¿te mencionó Sara dónde estuvo el jueves pasado? Dijo que se había encontrado contigo en la ciudad. Hizo una pausa, confundido. No, de hecho, no la he visto en meses. Oh, sonreí. Debió de ser otra persona. Otro hilo. Luego, estuvo el chat de grupo. Solo un mensaje casual sobre lo abrumada que estaba Sara. Esas noches hasta tarde en el trabajo se están acumulando.
Lo dejé caer como una piedra en un estanque y observé las ondas. 2 personas le dieron un corazón. Una preguntó si estaba bien. Sara no respondió. Más tarde esa noche, estaba sentada en el borde de nuestra cama, desplazándose por su teléfono, con los labios apretados. ¿Dijiste algo en el chat de grupo hoy?, preguntó sin mirarme. Solo que estabas trabajando duro, dije, cepillándome los dientes en el umbral del baño. ¿Por qué? Por nada, dijo. Simplemente me hizo parecer un poco caótica. Me encogí de hombros. ¿En serio? Pensé que sonaba honesto. No respondió. Al final de la semana, revisaba su teléfono con cada vibración, volteándolo boca abajo como si pudiera morderla. Empezó a mencionar a gente por la que nunca le había preguntado, sin que se lo pidieran. Ya no hablo mucho con Aarón, ¿sabes? Apenas. He dicho que lo hicieras. Se quedó en silencio. La casa, antes cálida por la rutina, ahora parecía empapelada de cristal. Cada movimiento era frágil, cada palabra potencialmente cortante. Intentó recuperar el espacio, invitó a amigos a tomar vino, publicó sonrisas cuidadas en Instagram, pero incluso allí, la pillaba lanzando miradas de reojo, preguntándose qué podría decir yo, o no decir. No tenía que exponerla. Solo tenía que dejar que se preguntara cuándo podría hacerlo. La duda es un veneno lento, y estaba empezando a hacer efecto. La fiesta fue idea de Sara. Quería volver a ser anfitriona. Dijo que había pasado demasiado tiempo desde que llenamos la casa de gente, de risas, de ruido. Dijo que nos vendría bien. Dije, sí, por supuesto. Lo planeó todo. Menú, música, iluminación ambiental. Hizo pequeñas etiquetas para los quesos. Llevaba un vestido burdeos con suaves rizos en el pelo. Flotaba por la habitación como la mujer que una vez conocí, o más bien, como la mujer en la que quería que todos siguieran creyendo. La vi trabajar entre la multitud. Sonrisas sin esfuerzo, manos en los brazos, pequeñas risas compartidas. Volvía a tener el control, o eso creía. Yo también me mezclé. Serví bebidas. Hice de anfitrión atento. Dejé que el calor de la velada se asentara. Luego, cuando el ambiente era perfecto, cómodo y abierto, me dirigí a la puerta y la abrí para mi invitada sorpresa. Hola, entra, dije en voz baja, haciéndome a un lado. El ambiente tardó 3 segundos en cambiar. La voz de Sara se apagó a mitad de una frase, su copa se inclinó ligeramente en su mano. Porque allí de pie, con las botas espolvoreadas de nieve y unos ojos que contenían una tormenta, estaba Hanie, la esposa del hombre con el que Sara se había estado viendo. Al principio no dijo nada, solo le dedicó a Sara una pequeña y cansada sonrisa y entró como si tuviera todo el derecho del mundo. Porque lo tenía. Mark no me dijo mucho, dijo Hanie con calma. Solo que había vino, amigos y mucha verdad. Unas cuantas risas educadas surgieron de algunos invitados que aún no sentían la tensión. Pero observé a los que sí, a los que notaron la palidez de Sara, que se dieron cuenta de su repentina rigidez, del sutil temblor de su mano al dejar la copa. Sara se me acercó, casi susurrando. ¿Qué es esto? Sonreí, cálido y sereno. Es un viejo contacto. Hablamos a principios de esta semana. Pensé que sería bueno que todos se conocieran. Mark, su voz se quebró. Esto no está bien. El hotel de Clark Street tampoco, dije lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oír. Sus ojos se abrieron de par en par. El pánico floreció bajo su rímel. La habitación no se quedó en silencio, no del todo, pero la energía cambió. La gente empezó a notar la forma en que Hanie miraba a Sara. Como Sara, de repente, no podía mantener una conversación. No podía mirar a nadie a los ojos. No podía encontrar su ritmo. Entonces Hanie habló. Lo siento, dijo en voz alta al grupo. Pero no sabía si esto era una celebración o un ajuste de cuentas. Es difícil saberlo hoy en día. La música seguía sonando. La chimenea crepitaba, pero todo lo demás se congeló. Alguien dejó su copa con demasiada fuerza. Alguien más se movió hacia la puerta. Y Sara, siempre serena, siempre al mando,
empezó a perder el equilibrio. No es lo que pensáis, dijo a nadie en particular. Era complicado. Complicado. La palabra resonó como una campana rota. Hania inclinó la cabeza. ¿Fue complicado emocionalmente o físicamente? Porque tengo recibos de ambas cosas. Nadie se movió. Nadie la defendió. Yo no tuve que decir ni una palabra. Sara miró alrededor de la habitación, pero los rostros que una vez comandaba ahora la miraban con algo más frío que el juicio. La distancia, la duda, una incomodidad educada envolvieron la reunión como un film de plástico. Nadie discutió, nadie gritó, simplemente se echaron atrás, uno por uno. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, ella se quedó en el centro del salón, con los brazos cruzados, el rímel corrido, la respiración entrecortada. Me has humillado, susurró. Me senté en el sofá, imperturbable. No, respondí. Dejé que la verdad se presentara por sí misma. No respondió, no gritó, no lloró. Simplemente fue a la cocina y se sirvió otra copa con mano temblorosa. Y la dejé, porque el silencio, ahora, ya no era mío. Era suyo. Las consecuencias no explotaron. Se filtraron. Empezó con el silencio. Los días posteriores a la fiesta, Sara hablaba menos. Se quedaba más tiempo en el dormitorio. Picoteaba la comida. Se desplazaba por su teléfono durante horas con la mirada perdida. Y cuando hablaba, era con monosílabos. A la defensiva. Estaba perdiendo el control, y lo sabía. Pero lo que aún no había entendido era que yo había dejado de jugar a la defensiva hacía mucho tiempo. Luego vino el cambio de guión. Sabes que todos están hablando de mí, ¿verdad?, preguntó una noche, de pie en el pasillo, con los brazos fuertemente cruzados. Cara no responde a mis mensajes. Michelle me ha dejado de seguir. Jason. Jason tuvo el descaro de preguntarme si estaba bien. Su voz se quebró, no de tristeza, sino de furia. Me están juzgando por un cotilleo, por tu pequeño numerito. La miré desde el sofá, con el mando en la mano, el rostro tranquilo. No dije nada que no sospecharan ya. Su mandíbula se tensó. Los estás manipulando. Me encogí de hombros. No soy yo quien les ha estado mintiendo a la cara durante meses. Fue la primera vez que lanzó algo. Un posavasos. Bastante inofensivo. Golpeó la pared detrás de mí y cayó al suelo con un ruido sordo. Le temblaban las manos. Te crees muy listo, dijo, ahí sentado, tan engreído, viéndome desmoronarme. Pero tú tampoco eres inocente, Mark. Nunca lo has sido. Pulsé un botón en mi teléfono bajo la manta. Grabando. Se fue furiosa. Al día siguiente, empezó a intentar poner a los niños en mi contra. Habían vuelto de casa de su madre 2 semanas antes. Dijo que era una sorpresa, un regalo. Nuestra hija tenía 10 años, nuestro hijo 7, lo suficientemente mayores para sentir que algo iba mal, lo suficientemente jóvenes para no entender por qué. En la cena, Sara les llenó los platos como si fuera acción de gracias. ¿No se siente bien estar en casa?, preguntó, sonriendo demasiado. Ellos asintieron, inseguros. Papá ha estado muy ocupado últimamente, añadió con ligereza. Trabajando hasta tarde, recibiendo llamadas a horas extrañas, ¿verdad, cariño? No me inmuté. Saco tiempo para lo que importa. Me lanzó una mirada aguda y burlona. Sí, claro. Más tarde, encontré a nuestra hija sentada en las escaleras, con el ceño fruncido. ¿Mamá está enfadada contigo?, preguntó. Me agaché a su lado, con la voz suave. A veces a los adultos les cuesta ser honestos. No es tu culpa, vale. Asintió. La oí llorar anoche. Lo sé, dije con amabilidad. A veces, llorar es solo la verdad poniéndose al día. Se acurrucó contra mí, pequeña y cálida. Tomé nota mental de incluirlo en mi diario. Esa noche, Sara lo intentó de nuevo, provocó una discusión en la cocina, acusándome de hacerle luz de gas, de convertir a los niños en espías, de tergiversarlo todo. ¿Te crees tan calmado?, siseó.
Tan virtuoso. Pero solo eres frío, vacío. Levanté mi teléfono y pulsé detener. ¿Qué es eso?, espetó. Un seguro, dije simplemente. Su rostro cambió. La rabia, luego el pánico, luego algo más frío. Lo sabía. Había cruzado una línea. Y yo tenía la prueba. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Luego envié un correo electrónico a la escuela para informarles de que la comunicación sobre las excursiones y la custodia pronto tendría que coordinarse de manera diferente. Incluí marcas de tiempo, grabaciones, testigos, incluso sus mensajes de texto recopilados durante meses. El rastro de migas de pan de su desmoronamiento. Sara notó el cambio. Empezó a pasearse más, a susurrar por teléfono, a cerrar la puerta del baño con llave solo para llorar. Su máscara, antes hermética, se había agrietado por los lugares equivocados. Pero lo peor para ella era que yo no la perseguía. No le suplicaba. Ni siquiera discutía. Simplemente, documentaba. Y cada vez que intentaba provocar una emoción en mi rabia, miedo, culpa, le ofrecía silencio. Porque ya no estaba luchando. Estaba terminando las cosas. La sala del tribunal no fue dramática. No fue ruidosa. Eran paredes de un beige estéril, luces de neón parpadeantes, el débil zumbido del aire acondicionado y una tensión silenciosa que apretaba desde todos los lados. Sara estaba sentada en la mesa contraria, vestida con un gris sobrio, el pelo pulcramente recogido, el rostro cuidadosamente compuesto. Todavía llevaba la ilusión de control como una insignia. Todavía intentaba parecerse a la mujer que una vez fue. Seria, incomprendida, la víctima de un hombre demasiado frío para ceder. Pero la sala ya no le pertenecía. No hoy. Mi abogado empezó con el papeleo, solicitud de custodia, cronologías, declaraciones financieras. El abogado de Sara intentó pintar un cuadro de una relación fracturada, de negligencia mutua, de distanciamiento emocional. Es distante, dijo. Emocionalmente inaccesible. No fue una traición. Fue una confusión emocional. Ambos se distanciaron. Mantuve mi rostro impasible. Luego vino el audio. Lo había guardado para este preciso momento. La cena de aniversario bajo luces tenues, con el sutil tintineo de los cubiertos y un jazz discreto de fondo. Su voz resonó por los altavoces, clara, nítida, ebria de vino y de verdad a partes iguales. Por 7 años de lealtad, se me oía decir en la grabación. Una pausa, y luego su respuesta, inequívoca. ¡Qué tierno! Se oyeron murmullos, bajos pero audibles. El juez frunció el ceño. Y luego su risa, hueca, despectiva, el beso, la burla, el tono. El silencio que siguió en la sala fue más fuerte que cualquier golpe de mazo. Mi abogado apagó el altavoz. No hay más comentarios, dijo. Sara no habló. Su boca se abrió y luego se cerró. Miró a su abogado, a mí, al juez, pero no encontró simpatía. La decisión sobre la custodia llegó rápidamente, custodia exclusiva concedida a mí. Sin pensión alimenticia, derechos de visita condicionales y supervisados. Le temblaban las manos al firmar los documentos del tribunal. Para cuando salimos al pasillo, ya no pudo contenerse. Se desplomó en el banco de piedra como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Y entonces lloró, no suavemente, no discretamente, sino con sollozos fuertes y rotos que resonaban en el mármol y el linóleo. Nadie se le acercó, ni siquiera su abogado. Yo me quedé a unos metros de distancia, guardando los papeles finalizados en mi maletín. Levantó la vista una vez. El rímel se le había corrido, las mejillas estaban manchadas, la respiración entrecortada. Por favor, susurró. No respondí, no por crueldad, sino porque no quedaba nada que decir. Entré en el ascensor. Las puertas se cerraron lenta y limpiamente, y por primera vez en años, sentí que el aire llenaba mis pulmones como la libertad. Afuera, la ciudad seguía su curso. Los coches tocaban el claxon. La gente caminaba con café y prisa. El mundo no se detenía por el dolor. Pero yo sí, solo un segundo, solo para reconocer este momento por lo que era.
No una victoria, ni una venganza, sino un final. No el final de un matrimonio, sino el final de una guerra. Y esta vez, fui yo quien se marchó. Han pasado 8 meses desde el día del juicio. El apartamento se siente diferente ahora, más ligero, más tranquilo. La tensión que antes vibraba en las paredes ha desaparecido. Cambié las cortinas, reorganicé el salón, pinté el pasillo de un gris cálido. Pequeñas cosas, quizás, pero ayudaron a borrar su sombra del espacio. Más importante aún, los niños vuelven a reír aquí. Son más ruidosos ahora, sin filtros, reales. Mi hija canta para sí misma mientras hace los deberes. Mi hijo deja legos por todas partes e insiste en que su oso de peluche tenga un sitio en la mesa. Nuestro mundo es desordenado, imperfecto, pero honesto. No más secretos. No más discusiones ahogadas a puerta cerrada. Solo el caos normal de la curación. Esta tarde, estamos en el parque. Las hojas cubren el camino, doradas y crujientes. El sol está bajo pero es generoso. Los observo desde un banco, persiguiéndose por la hierba. Sus gritos resuenan en el campo abierto. A mi lado, alguien deja una taza de té. Una mano roza mi hombro. Se llama Elise. Nos conocimos en una reunión de padres y profesores hace 3 meses. De forma tranquila, cautelosa, nada dramático. Solo 2 personas intentando no estremecerse cuando alguien nuevo pregunta cuánto tiempo lleva soltero. Es amable, serena. Hace preguntas y espera las respuestas. No hay actuación, no hay que adivinar, no hay que seguir de cerca los cambios de humor, solo presencia. Da un sorbo a su té, mirando a los niños con una suave sonrisa. Se está haciendo más rápido, dice, señalando a mi hijo. Sonrío. Ella le está dejando ganar. Se ríe. ¿Chica lista? Todavía no llamo a Elise mi pareja. No en voz alta. Pero algo en ella hace que la palabra tenga menos carga de la que solía tener. No hay presión. No hay necesidad de demostrar nada. Solo aire. Al otro lado de la ciudad, sé dónde está Sara. La vi una vez por casualidad, fuera de una cafetería cerca del Loop. Estaba sola, desplazándose por su teléfono con la mirada perdida, un café intacto a su lado. Nadie estaba sentado frente a ella. Ni niños, ni anillo de bodas, ni risas. No me vio. No la obligué a hacerlo. No había crueldad en mi mirada. Solo distancia. El tiempo había hecho su trabajo. Y yo no tenía interés en reabrir viejas heridas. Pasé de largo sin decir una palabra, porque lo que necesitaba de ella, ya lo había recuperado. Mi dignidad, mi tranquilidad, mi nombre. De vuelta en el parque, mi hija viene corriendo, sin aliento. ¿Podemos tomar un helado? Antes de cenar, bromeo. Inclina la cabeza, arqueando una ceja. Dijiste que sí la semana pasada. Sonrío. De verdad. Asiente enérgicamente. Elise se ríe a mi lado. Estás en inferioridad numérica. Me levanto y me sacudo el polvo del banco. De acuerdo, primero el helado. Pero cenamos de todos modos. Los niños vitorean. Elise desliza su mano en la mía. Y por primera vez en mucho tiempo, dejo que alguien la coja. No por costumbre, no para la galería, sino porque se sentía bien que me sostuvieran. El pasado no desaparece, pero deja de ser una jaula. Se convierte en una lección. Y desde donde estoy ahora, rodeado de luz, risas y aire limpio, sé una cosa con certeza. No tienes que destruir a alguien para ganar. A veces, solo tienes que dejar de permitir que te destruya.